Bien, acá estoy de nuevo para trabajar los otros dos temas que nos quedaron pendientes de los otros dos videos, el de La Voz de Galicia, la reacción de La Voz de Galicia y del diario El País, que es el diario más importante de España. Bien, en el segundo video, en el de la reacción de La Voz de Galicia, se ve con mucha claridad esta idea que yo les comentaba del periodismo como trabajo en equipo, ¿sí? El periodismo que normalmente en el sentido común está asociado a una práctica individual del periodista que investiga, busca los datos, se contacta con las fuentes, escribe su historia, se pelea con los jefes de edición para que no se la recorten, etc. Es una idea un poco romántica, ¿no? Romántica en el sentido de idealizada. En realidad, el periodismo es una actividad dentro de una industria, ¿sí? Que es la industria del periodismo, de las noticias, de los medios de comunicación, específicamente en este caso de los periódicos, pero como ya vimos también en los videos y que ahora voy a tocar este tema, los periódicos ya no se pueden pensar como algo separado del resto de los medios, ¿sí? Sino más bien como una pieza dentro de un conjunto mediático, y en general las empresas funcionan así. Entonces, esa idea romántica del periodismo, que en algún momento funcionó así, hoy en día el periodista es en parte esa idea romántica de buscar la historia, desarrollar, encontrarla, construirla, consultar a las fuentes, pelearse por su historia cuando no la quieran publicar con todo el sentido en el que la produjo, etc. Pero también es un empleado de una empresa, ¿sí? Como un empleado de una empresa trabaja en un equipo, y esa empresa es un equipo en la cual hay, como ya vimos, distintos roles, distintas funciones, y sin la armoniosa y permanente articulación de todos esos roles y todas esas funciones, de todas esas personas que trabajan para la concreción de un periódico, ese periódico sería inviable, digamos. En todo caso, podríamos estar hablando de un blog personal de algún periodista que publica información, pero no estaríamos hablando de un periódico. Para que el periódico exista, se necesitan todas esas personas que están estudiando y pensando qué es lo que la gente más recibe y más le gusta recibir, la gente que realiza todos los diseños, la gente que discute la agenda y jerarquiza las noticias, los periodistas que salen a buscar esa información y están en contacto con las fuentes, los operadores técnicos, que son los que preparan esas planchas de aluminio para la impresión, que colocan los rollos de papel y se van fijando que la impresión salga bien, la distribución, etcétera, 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 ¿sí? La empresa periodística, este es un concepto importante, hay que pensarla como una empresa más, ¿sí? Como una actividad comercial más, que tiene características particulares. No es cualquier industria, ni es cualquier producción. Ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Ustedes seguramente en la materia del año pasado de discursos sociales y medios hayan trabajado bastantes de estas ideas de que esta no es una industria cualquiera, justamente porque produce sentido, ¿sí? Algo de lo que también trabajamos nosotros en teorías de la comunicación el año pasado. Pero no deja de ser una empresa, no deja de moverse dentro de los marcos del sistema capitalista, de ser una empresa que busca una cierta ganancia, y para eso tiene todo un sistema aceitado de funcionamiento y de producción que es necesario que ustedes conozcan, porque está bueno rescatar las ideas de planificación y de trabajo en equipo, ¿sí? Que esas formas de funcionamiento implican. Por otro lado, me parecía interesante trabajar en ambos videos, tanto el de La Voz de Galicia como el del Diario del País, que son muy espaciados en el tiempo entre sí. El de La Voz de Galicia es del 2010, creo, y el de El País es del 2019. Pero en ambos se ve, obviamente con los cambios tecnológicos que sucedieron en el medio, pero una preocupación por la atención a los gustos y preferencias de las audiencias para
construir el periódico, ¿sí? Se muestra cómo el diario, por ejemplo en el de La Voz de Galicia, cómo el diario se plantea como un foro de discusión de la comunidad y cómo a la hora de pensar qué noticias se van a producir para un día, ¿sí? Se está muy en contacto con lo que los lectores del diario comentan a través de las redes sociales, a qué noticias les dan like, cuáles son las que más se comparten, y de esa manera se busca de alguna forma incorporar los gustos y las reacciones de los consumidores del periódico, de la ciudadanía, se los busca incorporar a la producción, ¿sí? De alguna manera no producir únicamente lo que los lectores quieren, pero tener en cuenta ese criterio a la hora de definir la agenda, a la hora de definir qué porción va a ocupar en el periódico cada uno de los temas. Y por supuesto, a partir de los periódicos online, esa actualización se da de forma permanente. Por lo tanto, los cambios en las lógicas de la rutina, ¿sí? Tienen que ver con que ya no tenemos solamente ese esquema de producimos noticias durante el día, se acuerda en una mesa de edición, de jefatura del periódico, cómo se va a plasmar eso en el periódico en papel y se imprime a la noche para salir a la madrugada a las calles. Además de ese procedimiento, ahora tenemos los periódicos online que se actualizan todo el tiempo. Disculpas, cosas que pueden pasar en tiempos de pandemia e invierno, casi invierno. Bien, como les decía, tenemos otras rutinas, tenemos otras formas de funcionamiento que van a, por supuesto, ordenar la práctica de los periodistas y de toda la gente que trabaja en el diario, ¿sí? Entonces, me interesa esta idea que también se rescata en el video del diario de La Voz. En un momento, uno de sus editores en jefe, creo que era, dice que con todos los cambios que se vienen, hay una discusión o una reflexión en torno a qué pasará con el diario en papel. Como verán, esa es una discusión que se viene teniendo desde 2010 y antes, y hoy en día sigue vigente, pero los diarios en papel no desaparecieron y no desaparecen. Ni siquiera incluso en estos contextos de pandemia y confinamiento social se dejaron de imprimir diarios. Entonces es importante tener en cuenta que los diarios en papel van a seguir existiendo, pero que las lógicas de producción periodística de las empresas se vieron profundamente modificadas y alteradas por el hecho digital y por los diarios online, ¿sí? Algunas de esas prácticas son, por ejemplo, esto, ¿no? Estar midiendo permanentemente los humores y los gustos de las audiencias para poder responder a eso de manera más permanente, sobre todo en las publicaciones online. Y por otro lado, también, como se ve en el último video, en el video del diario El País, que plantean que tienen todo un laboratorio de estudio, digamos, de los gustos y preferencias de sus lectores, vemos que hay no solamente un ajuste a esos gustos y preferencias de manera más permanente, sino que también hay un surgimiento de nuevas formas de contar, de nuevas narrativas, de nuevas retóricas, ¿sí? Ya no es solamente la noticia, la nota de opinión, la crónica. Ahora también hay videos, hay infografías, hay distintos tipos de publicaciones interactivas, como por ejemplo cuando hay... Un ejemplo muy patente es cuando hay elecciones y se suelen publicar los mapas con los resultados, mapas interactivos con los resultados de cada distrito, ¿sí? Eso claramente no se puede publicar en un diario de papel, pero en el diario digital sí. Entonces, todas estas formas, hay entrevistas grabadas, etcétera, todas estas nuevas formas que el formato digital
y el soporte, perdón, digital y el diario online permiten, alteraron para siempre y alteran permanentemente la práctica periodística y la planificación de la actividad periodística y de la empresa periodística, ¿sí? Entonces, nada, está bueno tener esta idea. De a poco vamos a ir viendo más adelante diferencias entre diarios papel y diario online, pero fundamentalmente me quería quedar con esta idea de que el hecho digital modificó absolutamente todo, desde las rutinas hasta los productos finales que se producen, es decir, la forma de contar, ¿sí? La forma en la cual construimos nuestros hechos noticiosos. Bien, lo último que quería rescatar del video del diario El País tiene que ver con lo que les decía antes sobre que esta no es una industria cualquiera. ¿Por qué? Porque produce sentido, ¿sí? Produce representaciones sobre lo real que se instalan en la agenda pública y que condicionan la opinión pública y el debate de una sociedad. En un momento, uno de los periodistas, de los jefes editores del diario El País, decía que no se puede pensar los últimos años del país, de España, digamos, sin el diario El País. Y dice, porque de alguna manera nosotros, intentando plasmar la realidad en el periódico, de alguna manera también la ordenamos, ¿no? Lo mismo dicen con respecto a las sucursales, digamos, a las redacciones que tienen en otros lugares del mundo, como Washington, creo que dicen, Sao Paulo, Ciudad de México. Ahí otro de los participantes del video y pareciera una de las personas jerárquicas del diario, dice que ellos ordenan el mundo para ayudar a sus lectores a ejercer sus derechos ciudadanos de una forma efectiva. Bueno, cabría preguntarse qué quiere decir ayudar a los ciudadanos a ejercer sus derechos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué punto de vista? ¿En base a qué acuerdos sociales, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, que ya es un debate bastante saldado, de que los periódicos y la producción periodística no son algo objetivo en sí, sino que surgen desde algún lugar, desde alguna opinión formada, desde alguna representación de mundo ya construida e intentan instalar eso en la sociedad. Más allá de eso, está bueno tener en cuenta cómo los periódicos se autoperciben y se autorreconocen como una institución de las democracias también, ¿no? Y como una institución productora de sentidos, productora de representaciones que influye y que busca influir en los debates sociales, en los puntos de vista de una sociedad. Entonces, está bueno tener esta idea, rescatarla a la hora de pensar que esta, como dice también la jefa del diario El País, que se muestra a lo último hablando, esta no es una industria normal, ¿sí? No es una industria normal, es una industria que se constituye en un pilar fundamental para la sociedad porque ayuda a categorizar, a ordenar, a jerarquizar los debates, y eso es un poder muy importante. Es un poder que muchas veces está poco reconocido en el ambiente general de la sociedad, que está poco sistematizado en las legislaciones muchas veces, pero que opera. Cuando hablamos del periodismo como el cuarto poder, estamos hablando justamente de esto. Y esto es una idea que está bueno que ustedes tengan, porque a la hora de producir sus propias noticias, sus propias opiniones, sus propios productos periodísticos, tienen que ser conscientes que van a estar produciendo sentidos y representaciones que les van a llegar a otra persona y que van a influir en esas otras personas, en la construcción que esas personas hagan de sus propias representaciones. Bien, lo último que quiero rescatar del video del diario El País
es cómo estas distintas formas de contar, ¿sí?, de narrar, se despliegan en diferentes soportes y formatos, como con el tiempo las empresas periodísticas, muchas de ellas empezadas a partir de un periódico, se fueron constituyendo en multimedios, ¿sí?, no solamente con periódicos, sino con sucursales de esos periódicos en otros lugares del mundo, con redacciones instaladas allí, con frecuencias de radio y la producción de programas de radio, con la producción de diarios online, con la producción de audiovisuales, hoy en día muchos de ellos teniendo canales de televisión por cable y produciendo contenido audiovisual permanentemente. Hoy en día las redes sociales, que son un medio de información tal vez el más consumido o uno de los más consumidos por las personas, ¿sí? Los grandes multimedios tienen desde sus cuentas activas en todas las redes sociales en las que producen y suben contenidos permanentemente, hasta podcasts que se pueden escuchar en Spotify, etc. Quiero decir con esto que ya la empresa periodística excede en muchos casos la producción del periódico solamente, ni siquiera los periódicos chicos tienen solamente el periódico en papel y el periódico digital, como mínimo producen contenidos para sus redes sociales, y eso también es una modificación de la práctica periodística que requiere también una modificación en la planificación, ¿sí?, periodística. Cómo se ordena la agenda, dónde se publican las cosas, en qué medio se publica primero, si tenemos una noticia la publicamos primero en las redes, esperamos a que salga en el diario y después en las redes, qué noticia va primero a las redes y qué noticia va primero al diario, ¿sí?, qué noticia se presenta mejor de una forma audiovisual con un video subido a las redes sociales o en el canal que tenemos en cable, qué tema se puede tratar en un podcast, etcétera. Todas estas preguntas surgen de la nueva realidad de los multimedios de comunicación, que algunos son gigantes empresas con un poder terrible a nivel mundial y otras simplemente son empresas más pequeñas, pero que hoy en día ven distribuida su producción, ven repartida su producción en distintos soportes y en distintos formatos que obligan a repensar toda la práctica. Estas son ideas generales que yo quería apoyar de los videos que les pasé, que vamos a ir trabajando más en concreto a medida que vayamos avanzando en los temas, pero que sobre todo apuntan a una reflexión sobre la práctica periodística, sobre la empresa periodística, que es importante que ustedes vayan teniendo en este primer momento del taller. Ahora vamos a empezar a avanzar un poco hacia la noción de la noticia, qué es una noticia, qué puede ser una noticia y qué no, y por qué, ¿sí? Y vamos a empezar con prácticas un poco más concretas de escritura a medida que avancemos con este tema. Para eso les dejé un quiz, en realidad sería como un formulario para ir respondiendo en la página, que tienen que completar con un pequeño trabajito en grupo y enviarlo, subirlo a la plataforma. Está todo explicado en la tarea que les voy a subir ahora mismo. Así que bueno, estos videos serán solamente como para apoyar las reflexiones que ya venimos desarrollando. Por supuesto que cualquier duda pueden escribirme por la plataforma. Bueno, nos vemos pronto, espero que estén muy bien y que la cuarentena los trate y las trate lo mejor posible. Un abrazo grande para todas y para todos y sepan que los y las extraño un montón.